Hola de nuevo a todos. Muchos de vosotros me preguntáis a través de Instagram o por email qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de comprar un 996. Me encanta que me hagáis la pregunta, ya que por un momento me hace sentir como el mismísimo Magnus Walker. Como el último año han sido ya más de 20 las consultas, se me ha ocurrido hacer un vídeo para agrupar todas estas ideas. Así que vamos allá. En general me voy a basar en la primera generación del 996 y en el modelo carrera normal, con el motor 3.4 de 300 caballos. Posteriormente vinieron el restyling con el motor 3.6 y 320 caballos, el 4S, el GT3, el Turbo, el GT2. Así que miraré de que todo lo que comente en este vídeo os pueda valer también para estos modelos. Personalmente, a la hora de mirar un 996, yo no aplicaría un proceso distinto al que aplicaría al mirar un Clio 1200 del 98, por ejemplo. Iría a buscar las mismas pistas, con la salvedad de que en uno podrían costar 5 veces más que en el otro. De todos modos, está claro que lo que queréis, una vez habéis clicado en este vídeo, es un listado de las cosas que más fallan en un 996, y lo vais a tener. Lo primero que haría al buscar un coche de estas características, jamás lo he visto explicado en ningún vídeo tutorial. Y yo creo que es algo elemental. Creo que se debe hablar con el dueño, mostrando educación, y hay que establecer conversación, ¿vale? Hay que ver qué feeling nos da esta persona, ya que puede ser indicativo de cómo se ha tratado el coche y por tanto podría estar precediendo lo que nos encontraremos una vez el coche sea nuestro. Un dueño que conoce el coche, que lo explica con detalle y al que no le importa invertir tiempo en responder nuestras preguntas, seguramente será un dueño que ha tratado el coche de una forma similar. Le ha prestado atención y lo ha cuidado. Probablemente un dueño así estará siendo más honesto y podremos tener una mejor visión del estado del coche. No necesariamente tiene que ser un coche que esté perfecto, pero sí que es importante que se nos haga conocedores de los posibles fallos y problemas que pueda tener esta unidad en concreto. Este vídeo no trata de encontrar una unidad perfecta, ya os aviso, se trata de encontrar el precio justo por cada unidad. No es malo, por ejemplo, que un 996 pierda aceite por todas partes, pero depende de lo que estés dispuesto a pagar por él. Así que un poco en estas líneas vamos a enfocar este vídeo. Al igual que en muchos coches, este tipo de motores presentan una serie de señales que solo las vamos a poder apreciar en frío. Así que para mí es fundamental que escuchemos cómo arranca el coche en frío, y para ello os recomiendo que lo vayáis a ver a casa del propietario o donde sea que lo tiene aparcado, y sobre todo le pidáis de arrancar el coche en frío. De este modo podréis escuchar una serie de ruiditos muy característicos y una serie de humos, ¿vale? Que os estarán avanzando una serie de cosas que más adelante os contaré. Si no hacéis este ejercicio, habrá una serie de cosas que os estaréis perdiendo y que por tanto os podréis encontrar una vez lo compréis. Aquí os dejo una pequeña retahíla de las cositas que se pueden escuchar con posibles soluciones o resultados finales, ¿vale? Así que tened en cuenta esto a la hora de comprar un 996. There you go. También verlo en parado nos va a permitir ver cómo mancha el suelo. Y ya sé que eso es relativo porque probablemente el coche no siempre se aparque en el mismo sitio y ni tan solo en la misma posición, pero puede darnos también una pista de qué fluidos está perdiendo.
El 996 tiene un motor muy bajo y apenas os podréis colocar debajo para mirarlo, sin meterlo en un elevador. Sinceramente, meter la cabeza debajo con una linterna, vais a ver cosas, pero relativamente no vais a entender qué es lo que estáis viendo. Por eso es muy importante que miréis también el suelo para ver qué tipos de líquidos se está perdiendo. Ahora mismo también os voy a pasar una serie de imágenes, ¿vale? En las que, bueno, pues vamos a ver un poquito qué puede ser cada una de estas pérdidas y en qué podrían desembocar. Si habéis aguantado hasta aquí sin haber escuchado la palabra IMS, la verdad es que os felicito. Está claro que este es el famoso talón de Aquiles del 996, del que todos ya hemos oído hablar, y no pretendo hacer un vídeo en el que voy a hablar de eso, ni cómo funciona y tal. Todo el mundo ya sabéis que sabe de qué va este tema, y si no, hay cientos de vídeos en YouTube que hablan de ello. Pero sí, efectivamente es uno de los problemas más típicos, el IMS, RMS. La verdad es que al final unidades que sufrieron de ello han terminado siendo muy pocas, pero claro, dada la fobia, pues claro, la mayoría de las personas pues lo han cambiado. De ahí seguramente también que los números de motores rotos sean bastante bajos. Pero vamos, básicamente os podéis esperar una factura entre 1.200 y 1.500 euros si solo hacemos eso. El RMS, la pieza en sí, son 90 euros y el kit DMS son unos 500 euros. El resto es pura mano de obra. El problema de esta reparación es que cuando estás dispuesto a hacerla, al final, pues ya que tienes el motor abajo, pues terminas haciendo otras cosas también. La otra cosa muy típica o el otro punto por el que puede estar perdiendo aceite es por la junta de culata. Y esto la verdad es que tiene mala solución, porque aparte de bajar el motor, habría que abrir motor y no solo en un 996, sino en cualquier coche abrir motor puede ser una factura muy grande. Otro de los fallos muy comunes y que suele perder, digamos, por los extremos de los culatines, por la parte más alejada, digamos, del bloque motor, son los retenes de aceite de los agujeros para las pipetas de las bujías. Sé que seguramente no tiene mucho sentido, pero el resumen de eso es que es muy aparatoso, mancha muchísimo, pero es una reparación muy sencilla y relativamente económica. La otra zona por la que suelen perder, como por ejemplo la de esta unidad que estáis viendo por aquí, es la junta del cárter, pero esto es súper sencillo, incluso uno se lo podría llegar a hacer en casa sin problemas. Luego tenemos otro también extremadamente típico. Esto ya viene manchando por la parte de arriba y lo que hace es que, claro, que sea muy difícil de detectar. Estamos hablando del separador de aceite, o conocido AOS, ¿vale? Que la pieza son unos 130 euros, pero luego el cambio de esta pieza, si no se ha bajado el motor para otra cosa, la verdad es que tiene trabajo. ¿Vale? Esta es una reparación que podemos ya detectar si el coche hace humo, como hemos visto hace un rato, pero si no, también es la típica pérdida de aceite que no tenemos muy claro de dónde viene, porque, bueno, ya os digo que viene de la parte de arriba y complica mucho su detección. Por lo general, un excesivo humo sin ruido acompañado suele ser un síntoma del AOS, ¿vale? Del separador de aceite que comentábamos hace un ratito. Es bastante común en estos coches. Un humo azulado acompañado de ruido puede ser lo que también es muy típico en estos motores que llaman el bore scoring, que básicamente es un desgaste excesivo de las camisas del motor que terminaría con un fallo catastrófico también del motor. Así que estáos atentos a excesivo humo y ruido cuando lo arranquéis en frío. Por otro lado, el IMS y el RMS no mostrarían síntomas de arranque en frío. Hay mucha gente que lo que hace, por ejemplo, es tomar una muestra del aceite y llevar a analizarla para saber si contiene trazas de metal, pero claro, eso no es una prueba que podáis hacer seguramente en uno de los coches que vayáis a ver. Finalmente, la última prueba que haría en parado es observar el vaso de expansión del refrigerante, ya que es otro de los males de este modelo.
suelen rajarse y perder agua. Así que aprovechemos para observar el nivel del agua y el color, que debería ser de rosa clarito. Cualquier otro color ya sabéis que podría estar indicándonos de que algo va mal, ya sea que está mezclando agua y aceite o que el circuito de refrigeración está completamente oxidado. Y la última prueba que haría en parado antes de salir a rodar sería revisar el estado de los frenos. No haría nada distinto que cualquier otro coche, simplemente pues pasaría el dedo para ver la rebaba del disco y comprobaría la pastilla disponible. Aparte ya luego pues podemos salir a probar si los frenos frenan bien o no. Tener en cuenta que son prácticamente los mismos discos delante y detrás, apenas cambia el diámetro. Así que el juego o el eje os podría estar saliendo por unos 500 euros tranquilamente. O sea que si los veis que están al límite, por ahí podríais apretar al vendedor. Y con todas estas pruebas y observaciones en parado, es hora de salir a probarlo. Nos montamos y lo primero que debemos mirar es el marcador. La presión de aceite debe subir con las revoluciones. De lo contrario podríamos tener un problema con la bomba de aceite o peor aún, una pérdida de presión en el circuito. El voltaje también es importante que lo observemos, ya que si no está por encima de los 12 voltios significaría que el alternador está al fin de su vida. Finalmente, otro de los males de este coche está en el circuito de refrigeración, ya que este coche trae dos radiadores en la parte frontal con sus respectivos ventiladores, y estos ventiladores tienen un par de velocidades que según la temperatura del agua se activan o no. Y lo que suele pasar es que los sensores que regulan estas velocidades se dañan. El resultado será que la velocidad rápida del ventilador no funcionará. Por lo tanto, la aguja superará la posición central, pudiendo incluso llegar a los 110 grados en días de calor y, por ejemplo, en una retención o en un puerto de montaña si se hace calor. Evidentemente, esto no es bueno porque podría llevarnos a rajar el motor. Cuando terminemos la prueba, yo os recomiendo que, si es por ejemplo un día frío, os recomiendo que dejéis el motor en marcha y veáis cómo se comporta la aguja. Si veis que sube y no salta el ventilador, es decir, que supera la mitad y no salta el ventilador, eso es señal de que uno de esos sensores está mal. Lo siguiente ya sería apagar el motor y al cabo de un rato observar si los radiadores están perdiendo agua. La verdad es que la fuga es bastante evidente porque quedan muy pegados al parachoque y por poca agua que fugue vais a ver como la parte baja del parachoque a los extremos se estará manchando de agua. Ya si es más exagerado incluso va a gotear en el suelo. Comprobad si el embrague patina, ya que si hay que cambiarlo también tocaría bajar el motor. El embrague original, solo el embrague sin volante de inercia, son unos 400 euros. El volante de inercia serían unos 700-800 euros además. Y al igual que con el IMS podéis esperar más de 800 euros de mano de obra. Por eso que os decía antes que es típico que una vez bajamos el motor para hacer el embrague o el IMS, se aprovecha para hacer otros trabajos, haciendo que la factura se dispare muy rápidamente por encima de los 2.500 euros. Tened en cuenta también que por lo general son coches que consumen aceite, pero en parte es lógico, ya que tienen más de 20 años y además son coches que cuando salen a rodar no lo hacen precisamente en modo eco. Desafortunadamente esto es algo que no podréis apreciar hasta que lo compréis. La única opción que tenéis es preguntárselo al dueño, si es una de esas personas sensatas que habíamos comentado antes, y si os recomiendan o si os comentan que el consumo está por debajo del litro a los 1000 kilómetros, yo creo que podéis estar tranquilos. Y nada, como curiosidad, el mío no ha necesitado ni una gota de aceite en 4000 kilómetros. Para mí también es una señal de que está en perfecto estado de salud. Así que nada, para terminar con la prueba mecánica, os recomendaría que revisarais los amortiguadores, que no pierdan nada de aceite, que no hagan excesivo ruido y que el coche no se vaya a los lados, ya que los amortiguadores podrían subir un pico. Por el resto, al final es un coche que es bastante fácil de ver si una estabilizadora está mal, está todo bastante expuesto. Así que
Lo único que os diría es escuchadlo cuando salgáis a rodar, si cogéis un badén o cogéis un bache, a ver si conseguís escuchar algún ruido, pues más que nada, no porque vaya a ser un gran drama, sino porque podría ser una baza para reducir el precio. Los interiores no siempre son indicadores de los kilómetros del coche, pero sí del cuidado recibido. En estos modelos, los interiores grises y especialmente los Camel son muy delicados. No es de extrañar ver unidades con pocos kilómetros con estos interiores bastante desgastados. Por lo general, un interior muy deteriorado y un marcador con pocos kilómetros nos indicará que el coche muy probablemente no se ha cuidado. Pero por el otro lado, un marcador con muchísimos kilómetros y un interior en muy buen estado seguramente nos indicará que esta unidad se ha tratado al detalle, con lo cual podría ser una buena oportunidad. Por otro lado, los interiores suelen ser bastante sólidos, aparte del color. Os puedo decir que están bien ensamblados, por lo que una unidad que vaya crujiendo al conducirlo nos estaría dando la pista de que algo no está bien. Debido a la robustez de los botones y palancas, si detectamos que estos están rotos o no funcionan, también nos podría estar indicando de que su dueño no ha sido muy cuidadoso con el coche. Y a partir de aquí que cada uno pues tome sus conclusiones. Un truco sencillo y barato para verificar si ha tenido daños estructurales severos es repasar la carrocería con un imán, el típico imán de los souvenirs, por ejemplo, o cualquier imán de ferretería, ¿vale? Siempre protegiéndolo un poquito con un trapo, si podéis, ¿vale? La idea es ir resiguiendo la carrocería en todos los puntos, sin arrastrarlo, evidentemente, para no rayar, ¿vale? Ya que la carrocería no es de aluminio y la idea es que ese imán, allá donde haya chapa, se va a agarrar, y donde no haya chapa es porque habrá masilla. Si tenéis un detector de esos que te detectan el grosor de la pintura, pues mejor que mejor. Y evidentemente no hace falta decirlo, pero estos coches hay que mirarlos por debajo. No son coches que sufran excesivamente de óxidos, a pesar de incluso los que son importados. ¿Vale? Yo creo que algo de óxido es normal, ya que, bueno, pues son coches que tienen más de 20 años y algunos han vivido toda la vida en la costa, ¿vale? Pero un poquito de óxido no debería preocuparos. Y por último, antes de irnos a casa, yo tomaría nota de las opciones que aparecen en una pegatina que está en la parte interior del capó, ya que estas opciones se pueden consultar en un link que os dejaré en la descripción y podéis, bueno, pues saber si se trata de una unidad con extras chulos, si es una unidad más básica, o incluso ver si se ha sufrido alguna modificación con el tiempo. Por ejemplo, si vemos que era una unidad que disponía de asientos eléctricos con memoria y resulta que no lo tiene, por decir algo, pues sabemos que aquí ha pasado algo. Una vez lo hayáis visto y probado, si tenéis verdadera obsesión con el tema de los kilómetros o la cantidad de dueños que ha tenido, os recomiendo que saquéis un informe detallado de la web de la DGT. Es bastante sencillo, solo necesitáis la matrícula del coche y por 8 euros conseguiréis bastante información. Yo personalmente os recomiendo hacerlo después y no antes de ir a ver el coche, para empezar porque vale 8 euros, pero sobre todo porque para mí no es una buena idea ir a ver el coche ya con ciertos prejuicios de decir, bueno, pues tiene el kilómetro trucado, o es de dudoso kilometraje, o ha tenido 14 dueños. Yo creo que es importante que vayamos a ver el coche sin saber estas cosas y ver qué sensación nos transmite. A partir de aquí ya descubriremos cuáles son los kilómetros reales o la cantidad de dueños. Y para ir cerrando el vídeo, quiero volver a un tema que os comentaba antes, y es que no se trata, con todo esto que os he explicado, de encontrar la unidad perfecta, sino de pagar el precio justo por él. Si detectáis una serie de deficiencias, no es cuestión tampoco de alejarse del coche, porque bien os podría interesar embarcaros en este proyecto por el precio correcto. Así que como conclusión, no tengáis miedo de unidades con muchos kilómetros. Si el dueño os daba confianza y el estado del vehículo es bueno, no os preocupéis.
Observad bien el estado de los interiores, buscad óxidos y si encontráis historial de mantenimiento, mejor que mejor. Pensad que si ha llegado hasta ahí, solo será posible si se ha cuidado durante el camino. Por otro lado, tampoco os asustéis de unidades con trabajo pendiente. Ya os digo que si el precio es bueno y estáis dispuestos a pasaros por la restauración, puede ser una buena oportunidad. Eso sí, claro, alejaos de unidades en el rango alto de precio que no estén en perfecto estado entonces o que tengan mucho trabajo pendiente. Ya os digo que los interiores y la chapa pueden restaurarse con relativa facilidad. Y si después de este vídeo no os veis con confianza de realizar la inspección vosotros mismos, siempre podéis enviar a la gente de Need Car Help, que yo los descubrí hace poco, y la verdad es que sus vídeos son una pasada. Os harían una inspección como la que os acabo de mencionar, incluso más allá, porque conectarían la centralita, y la verdad es que por un precio más que razonable os hacen un informe muy detallado del coche. Os envío un abrazo.